Esto es Follow. La realidad detrás de la pantalla. Hola, hola, saludos atemporales a todas las personas que nos están escuchando en estos momentos. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola Tati, ¿cómo vas? No, feliz de escucharte y de tenerte aquí. ¿Cómo vas tú? Qué rico, qué rico. Muy bien, haciéndome muchas preguntas y cuestiones sobre esta situación que estamos pasando últimamente, sobre la educación, cómo la tecnología evoluciona a una velocidad exponencial y todo este tipo de cuestiones que nos hacen dudar mucho sobre la educación digital. ¿Tú qué opinas sobre eso? Bueno, hay que tener en cuenta para las personas que nos están escuchando que la educación digital es, a ver, nosotros veníamos ya formados de cierta manera, ¿no? Es decir, nosotros ya estamos acostumbrados pues a la clase como era tradicionalmente, es decir, como la clase magistral. Si bien ya se venían viendo como ciertos cambios, porque claro, llegan nuevas tecnologías, llegan las TIC y nuevas plataformas por las cuales uno puede complementar los aprendizajes que ha adquirido, ¿no? Entonces como que hay otras rutas de aprendizaje. Incluso en la universidad también hay posibilidad de ver ciertas materias virtuales. Entonces como que de cierta manera ya se tenían como ciertos conocimientos o ciertas bases, pero había personas que todavía se resistían, bueno, tanto docentes como alumnos, a aceptar toda esta parte virtual, ¿no? Es decir, por lo menos yo me resistía mucho a ver una clase virtual, o sea, yo decía, si no es presencial, no es nada. Entonces como que yo tenía lucha internamente y yo decía, no, cero con lo digital. Pero llega la pandemia, la cuarentena, el COVID-19 nos daña todo y nos manda como ya estudiar en casa y así o sí enfrentar los retos de la virtualidad. Entonces, que los primeros meses fueron prueba, ¿no? O sea, fueron como, bueno, a ver, o sea, nos toca sí o sí esto, veamos cómo nos funciona, veamos cómo nos podemos adaptar, o sea, nada es perfecto, estamos ensayando y ya, entonces cuando nosotros volvemos ahora a las clases, ya se tienen como unas estructuras y unas rutas que seguir, ¿no? Que era lo que no se tenía antes. Entonces, Correcto. desde ahí, me parece que cuando inició la pandemia y ahorita que ya ha avanzado, pues se han tenido unos cambios grandes. Si bien también algo que manifiestan los profesores es que han tenido también que utilizar diferentes plataformas, ¿no? O sea, como que han migrado a todas las plataformas habidas y por haber, a Zoom, a Classroom, a Moodle, o sea, a un montón, o sea, pues las plataformas que se pueden utilizar para reunirse con sus alumnos, las han utilizado. Entonces, pues, desde ahí me parece que la tecnología ha hecho algo súper importante y es darnos estas herramientas para solucionar problemáticas que enfrentamos como la actualidad, que es lo de la pandemia. Entonces ahí es cuando uno dice como que venga, la tecnología sí sirve mucho, claro, no es perfecta porque nadie en el mundo es perfecto, pero sí tiene como sus ventajas y desventajas, ¿no? Yo creo que sí, pero siento más que la innovación beneficia a los que realmente están preparados, porque de todos modos también puede generar ciertas brechas y ciertas formas de exclusión. Obviamente está claro que el uso de las tecnologías pues, digitales en el ámbito educativo pues supuso toda una revolución y Internet rompió con todas las barreras de espacios temporales, digamos que hubo más flexibilidad, para algunos facilidad de acceso, pero uno le pone el lado positivo y el lado negativo también, ¿cierto? Entonces yo pienso que si nos ponemos a pensar, claramente el mundo ha cambiado y estamos viendo las transformaciones que causó pues el COVID, por supuesto en la educación. Yo siento que algo que le podemos sacar a esto, pues digo algo bueno entre comillas, es que muchas de las personas que jamás se habían imaginado pasarse al mundo digital como tú lo hicieron. Obviamente tú te negabas totalmente, pero tenías la posibilidad, es decir, listo, yo no quiero, no estoy dispuesto a ver clases virtuales, sin embargo, sí tenías la posibilidad de hacerlo, mientras que otras personas, pues hay analfabetas tecnológicos por la generación, por la situación económica, en fin, por todo lo que fuese. Entonces yo siento que el COVID las empujó como a tratar de entrar al mundo digital. Además, yo me acuerdo mucho que hace poco leí una encuesta que se realizó hace pocos años en Estados Unidos. Entonces la idea era que habían 3 públicos subjetivos. Estaban los académicos, los tecnólogos y los estudiantes. Y todas las respuestas fueron totalmente distintas. Yo me acuerdo que los académicos y los profesores universitarios decían que sí, que la transformación digital pues en la educación se vería, pero aproximadamente entre unos 30 a 20 años. Y los tecnólogos decían que se daría entre unos 10 a 5 años, pero los estudiantes decían que era entre 2 y a 5 años. Si esa pregunta no las hubiésemos hecho el día de hoy, la respuesta sería que estamos viviendo la transformación digital
Y pues hemos visto como en estas semanas y pocos meses las universidades y los colegios, no solo en Colombia, sino también en el mundo, han tenido que pasar de lo presencial al 100% digital. Entonces siento que pues uno le puede ver el lado bueno a esto y el lado pues charro también, ¿no? Claramente, Tati. Y es que, bueno, hay que aclarar también que si bien es diferente cómo esta educación digital se ha visto desde otros países, ¿no? Porque digamos, en todos los países no funciona igual. Y también, pues también lo que tú dices, o sea, es algo diferente en cuanto a países, pero también en cuanto, es decir, a los grados de escolaridad. Si me entiendes un poco, a lo que voy, sí, claro. es que, digamos, es muy diferente cómo se adapta esta educación para los niños y niñas, digamos, de la primaria, en el caso colombiano, a cómo se adapta en el bachillerato y las personas que están haciendo el pregrado y el posgrado o especializaciones o están haciendo, bueno, X o Y en las universidades o están haciendo tecnologías o se están preparando para hacer, bueno, otro sinfín de estudios también y también cómo se implementaron los cursos virtuales, ¿no? Que eso también fue otra cosa. Cuando empezó la pandemia, muchas personas empezaron fue a buscar cursos virtuales mientras se veía como que era lo que iba a pasar, qué iba a pasar con el trabajo, qué iba a pasar con los estudios, yo qué hago, estoy en mi casa, no tengo nada que hacer, entonces acudo a esto. Pero entonces sí me parece que esa diferenciación de grados también influye mucho en lo que o se adapta o no la educación virtual y las plataformas. Entonces, por lo menos con los niños, digamos, de primaria, pues a los profesores sí hemos visto por Twitter, por Facebook o por otros sinfín de redes, cómo ellos también se han adaptado como ya a traer, digamos, el títere. Entonces traigo el títere para que los niños lo vean, mejor dicho, me transformo el espacio en el cual yo comía o en el cual yo solía, bueno, el cual es mi habitación, y lo convierto en todo un aula para que los niños y las niñas se sientan que de verdad están conmigo. Entonces, como que todo eso ha sido una revolución tanto para los profesores como para los alumnos en sí mismo. Pero siento también que en el caso del bachillerato está también algo que ha cambiado porque, bueno, sí es difícil tener a los niños y a las niñas sentadas en una pantalla escuchándote, pues dar una clase. Si ya lo era difícil presencialmente, pues ahorita virtualmente es un poco más duro, pero no sé, siento que con bachillerato es también un poco más complejo, porque precisamente son preadolescentes o adolescentes, bueno, están en la pubertad, entonces es como... Hay más distracción. Y es un choque más, ¿no? Es decir, sí, claro. Entonces escuchamos que los profes hablan de no, es que estaban diciendo vulgaridades, es que alguien hizo algo que no se debía en la clase, entonces se sacó. Entonces, bueno, todo ese sinfín de retos que pues trae primero la pubertad y pues ahora enfrentarse a lo virtual. Sí, claro. Pero me parece que sí, a mí me parece, desde mi punto de vista, que los profesores sí se han podido adaptar a este cambio y que ya no vamos a volver a ver la educación tradicional o magistral como lo era a la nueva educación que nosotros vamos a tener a partir de ahora. A mí me parece que todo esto va a cambiar empezando por las plataformas, por los comportamientos también, que lleva lo digital a entender otros procesos y otras rutinas en el hecho de que, digamos, nuestra fuente, que digamos es Isabela, que ella bueno, es docente y también conoce mucho lo de las TIC. Ella, en este caso específico, nos hablaba, y ahorita la van a escuchar, de algo muy importante que me llamó la atención, y es, yo ya conozco algo más de mis alumnos, yo ya tengo una cercanía más de algo que yo ignoraba antes. Entonces, es decir, yo ya conozco, digamos, la virtualidad me ha permitido acercarme a la situación real, al contexto en el que viven mis estudiantes, cosa que yo no podía hacer antes. Entonces, es un reto por unos lados, porque claro, bueno, primero como las personas que no pueden acceder, y ese otro sinfín de cosas como la conectividad, pero... Eso, es justo eso, discúlpame te interrumpo, justo dale, eso quería mencionar ahorita, porque claramente como había mencionado, pues nuestra fuente la ha acercado muchísimo más a sus estudiantes. Suena bastante irónico eso, que así estando tan lejos esté cerca de ellos. Pero lo que quería decir es que
Sí, claro, digamos que ya se ha acercado a sus estudiantes, pero es muy, muy triste como algunos no tienen esa oportunidad todavía. Incluso el año pasado la mitad del planeta pues pudo conseguir acceso a Internet, pero todavía quedan casi 4.000 millones de seres humanos que no tienen acceso y solo cada 6 de 10 colombianos tienen acceso a Internet móvil y si se estima que la mitad no tiene acceso al Internet fijo. Entonces, si se supone que no tenemos Internet y, bueno, listo, me gustaría mencionar, eso lo leí creo que ayer, que el Banco Mundial indicó que la mitad de los niños del planeta de 10 años no comprende un texto sencillo y esos números suben hasta un 80% en los países de renta. Entonces, me genera como temor que esta generación sea una generación perdida, pues desde el punto de la vista escolar. Tú mencionabas que sí, que obviamente vamos a transformarnos y a evolucionar, pero claramente no es lo mismo un maestro que una pantalla de computador, ni todo el país tiene toda la conectividad. Entonces, ¿no crees que llegamos a correr el peligro de que el planeta tenga como una generación, pues, no sé si analfabeta sea la palabra correcta, pero vuelvo y repito, como no todos tienen esa misma conectividad y no puedes escuchar muy bien a los docentes y sin embargo, el docente no está tan pendiente de ti, es decir, yo sé que está sucediendo en tu casa porque puedo escuchar ciertas molestias de tu mamá, de tu papá y tal cosa, pero es diferente porque, digamos, el docente ya estaba presente y ya sabía si tú habías entendido. En cambio, aquí muchos niños se pueden distraer, entonces siento que esa es una gran desventaja. Bueno, pues yo también, digamos, puedo llegar a sentir lo mismo en el factor de que las personas no tienen acceso a la educación virtual, sí, eso es un hecho, es una realidad que vive también nuestro país, y no solamente nuestro país, en estos días también escuchaba en una charla que hacía Sun Academy con personas, digamos, de Estados Unidos, entonces estaban ministros de educación, profesores, directores de colegios hablando en torno a esto, en qué va a pasar, cómo le vamos a llegar a las personas que no pueden acceder fácilmente a estas tecnologías. Pero mira, más allá, o sea, bueno, eso ya es un compromiso que debe tener el gobierno, ¿no? Que debe implementar cómo van a llegar estas tecnologías a los sectores que están más, bueno, más lejos y Más vulnerables. Exactamente, y siempre han estado pues olvidados, ¿no? Y puestos de lado. Pero a ver, a mí me parece que la tecnología es un recurso brutal en el sentido de que, mira, tú analizas, y lo hablaban también en Telepacífico, ayer que lo veía, y es sobre cuánto tiempo te estás ahorrando que no te ahorrabas antes y cuánto estás valorando la conexión que tienes ahora, digamos, con tus familiares que tampoco valorabas antes. Entonces, es decir, a ver, por un lado tenemos que yo desde la educación virtual, sí, o sea, es muy difícil, yo también soy súper fan de lo presencial, prefiero tener a un profesor enfrente que tenerlo por medio de una pantalla, pero me está ahorrando, primero, todo lo que tiene que ver con transporte, ¿no? O sea, ahí no Claro. solamente me estoy ahorrando tiempo, sino que también me estoy ahorrando dinero, ¿sí? Ahora, aquí la cuestión es también dirigida en cuanto a los docentes y esta nueva manera de educar. Entonces, esa educación siento que tiene varias ventajas a las cuales no tenía la educación como era tradicional y magistralmente. Entonces, es decir, primero, la educación magistral o tradicional como la conocemos se enfocaba mucho más, siento yo, en lo general y a la vez en el individuo. Es decir, se concentraba en lo general, ¿por qué? Porque para un docente, un profesor, en su salón de clase, todos y todas eran igual, o sea, todos eran los mismos. Todos podían entender y comprender el tema de una misma manera, o sea, como que no se concentraban tampoco pensando en esas distintas maneras de aprender que tiene cada persona, ¿no? Ahora, ¿por qué en el individuo entonces? Porque el individuo era el que se calificaba cuando
se hacían los exámenes o los parciales. Entonces te calificaban Correcto. tus conocimientos para evaluar si tú habías adquirido bien o no los conocimientos que te habían dado durante la clase. ¿Qué permite la educación digital? Pues hace todo lo contrario. Sí, se concentra de cierta manera en el individuo y en el colectivo, pero entonces es al revés. ¿Por qué? Porque el individuo es concebido como alguien que a partir de sus perspectivas y de su conocimiento entiende las cosas diferentes y puede manejar o comprender los temas de una manera muy diferente a la cual lo hace el resto del grupo. Ahora, Correcto. las evaluaciones se hacen también más grupal, porque es bueno, construyan ustedes en grupo, busquen ustedes cómo pueden solucionar este problema, y entonces hacia pero si ves lo que estás diciendo, o sea, claramente uno se vuelve en lo digital mucho más autónomo, pero también no se permite uno mismo averiguar qué capacidades tiene, precisamente por, es que yo no quiero ser la negativa del programa, pero, no, dale. pero justamente aquí tenemos uno de los retos de la educación, es el hecho de tener profesores y políticos nacidos y educados en el siglo XX, cuando los alumnos nacemos y nos educamos en el siglo XXI. No, siento que me confundí. Pero a ver, eso hace que desafortunadamente estos políticos y profesores sigan mirando como en el pasado, cuando la era digital ya arrancó y digamos que no puede ser negada ni detenida. Entonces, siento que, es que, no sé, yo claramente no estoy en los zapatos de los docentes, pero hay que buscar otro tipo de formas, otra metodología, no sé, porque hay muchas personas que están en desacuerdo, o sea, ya porque nos toca vivirlo y porque claramente queremos progresar, pero hay que buscar otra forma. Los profesores están muy, no sé, siento que también es duro para ellos porque no todos estaban no todos son de esta época, entonces es duro adaptarse. Y claro, uno tiene que entender esto también, pero nosotros, ¿qué ibas a decir? Es que mira, perdón, te interrumpo ahí, y es algo de lo que tú dices y me llamó mucho la atención. Es eso, a ver, se supone, nativos digitales, están los nativos digitales, están los analfabetos digitales y están los migrantes digitales, ¿no? Pienso que nosotros, digamos en este caso, seríamos migrantes digitales porque nosotros, si bien no nacimos como con la tecnología ahí pegada, pues sí ya pudimos tener una muy buena migración a lo digital, o sea, como que no se nos complicó tanto. Uh-huh. Ya como ahorita los niños que ya nacen como con de cierta manera conocer un poco más lo que tiene que ver con la tecnología, ¿no? O sea, es como su segunda herramienta. Pero sí, la generación de nuestros profesores, docentes, sí también son migrantes digitales, pero entonces es un poco más complejo para ellos y ellas, ¿no? Porque entonces era como que cómo utilizo esto, cómo hago esto otro. Entonces el alumno que ponía su foto y decía es que se me trabó la pantalla, el profesor no sabía, o que bueno, se me silenció el micrófono, cómo comparto pantalla, entonces ya iba el alumno como a explicarle. Entonces como que, pero también ha sido un trabajo súper colaborativo entre los estudiantes de ponerse en el lugar del profesor y entender que no es nada fácil pasar todo tu plan de estudio, o sea, todo lo que vos habías planteado en una clase, convertir toda esa metodología a algo virtual, porque también las metodologías cambian en lo virtual. Entonces los profesores ya se tienen que ver no solamente como profesores y docentes, sino entonces también como conferencistas, como como un sinfín de cosas, porque ya no solamente están dando clases, sino que tienen que buscar la manera de cómo captar la atención de sus estudiantes y alumnos, cómo estar con ellos, cómo hacer que desde la virtualidad los pelados no confundan como ese espacio de ocio, porque bueno, en la casa uno tiene un espacio de ocio, mientras que cuando uno iba a la universidad pues uno sabía que uno va a estudiar. En este espacio virtual se mezclan los dos ámbitos, tanto el educacional como el del ocio. Entonces como que se mezclan y entonces los profesores también tienen que buscar cómo lidiar yo con esto para que mi alumno sí me entregue el trabajo, para que mi alumno sí le ponga las ganas al trabajo y haga ese otro sinfín de cosas. Entonces sí siento que o sea, siento que el trabajo de los profes sí ha sido mucho
por adaptarse a esto y por buscar en serio captar la atención de sus estudiantes y de los estudiantes también entender a los profesores. Pero, no sé, yo siento que la gran pregunta es si esto también va a llegar a la normalidad algún día, es decir, como si ya lo virtual y lo digital va a estar muy penetrado dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque al principio se decía, después de la pandemia seremos otras personas totalmente diferentes. Eso fue al principio del mes de la pandemia. Después, todo el mundo estaba súper reflexivo, eso nos va a cambiar, yo no sé qué. Y después toda la gente volvió a lo mismo de antes. Entonces, como que será, y lo hemos visto en estos meses, la gente ya volvió a lo mismo de antes, la gente ya no piensa como estaba pensando en la pandemia. Entonces ahora, va a pasar lo mismo con la educación va a volver a hacer lo mismo, o va a cambiar, o qué va a pasar. ¿Sí me entiendes? O sea, esta también es la gran cuestión. Por esa razón, Follow decidió desplazarse hasta las instituciones educativas y decidimos escuchar el punto de vista de los docentes, sus metodologías, qué están haciendo para que las clases sean más dinámicas y que si consideran si esta situación realmente va a generar un cambio o vamos a seguir así. Así que escúchenlo. ¿Contamos hasta 10 segundos? 1, 2, 2, 3. Bueno, no, en ese espacio también hablemos como que, bueno, ¿qué vamos a seguir? Vamos a escuchar este voz pop. ¿Diste de los profesores, cierto? ¿O de los alumnos? Es de los profesores. Ahorita yo menciono a los alumnos y luego ahorita hablamos de tu fuente y yo ahora hablo sobre la aplicación. Primero los maestros, hablemos un poquito, luego los estudiantes, después yo hablo sobre esa aplicación que nos mandó David y ya vamos con tu fuente. Epa, listo. Perfecto. Listo, entonces supongamos que ya volvimos. Habla tú primero. Te esperé. 1, 2, 3. Bueno, y acabamos de escuchar, bueno, desde las voces de los docentes, varios puntos de vista, ¿no, Tati? Porque sí, claro. Aquí no hay como solamente una verdad, sino que hay varias verdades construidas a partir de las experiencias. Bueno, otra cosa que también me parece interesante es lo de las experiencias. Porque si bien ya las clases también se volvieron más que simplemente ir a clase, es toda una experiencia. Sí. Es importante. No sé, ¿tú qué opinas de lo que nos acaban de decir los profesores? Yo, como había mencionado una docente y que me parece un punto de vista muy, muy asertivo, es hacer que las clases sean cortas para que los estudiantes puedan grabarse eso y que no sea tan tediosa la clase. Entonces siento que ese punto de vista me parece muy bueno porque hay profesores que se la pasan hablando y hablando y hablando y eso no permite como una interacción, una retroalimentación y hace que la clase se vuelva muy tediosa, muy aburrida. Entonces siento que ese tipo de metodologías que están utilizando son muy asertivas y muy asertivas. No, y es que desde el neuromarketing se dice, a ver, el cerebro te aguanta de pronto hasta 2 horas máximo recibiendo información. Después le tienes que dar un descanso. O sea, porque el cerebro también necesita descansar. Porque claro, estás en la pantalla escuchando información, pues de sobrecargas, entonces el cerebro se vuelve como un perezoso, o sea, ya no recibe las cosas igual, porque precisamente se cansa. Entonces también los profesores tienen que tener en cuenta esto, o sea, también hay que hacer toda una evaluación de cómo se llevan las clases a cabo, y lo que sí esta maestra es muy importante, dar clases cortas para que los alumnos no se cansen, para que puedan recibir bien la información, porque si bien uno en la primera hora puede que uno esté súper bien, uno súper atento, pero ya después se vuelve ya tedioso, uno está cansado de estar sentado, entonces todas esas dinámicas hacen que la educación también entonces baje su nivel de calidad, porque entonces ya las personas no están prestando atención, se están distrayendo, además están en la casa, entonces en la casa hay un sinfín de distracciones, pero bueno, entonces es eso también de los profesores pensarse en esa educación de manera que siga siendo de calidad y que no baje, y también pensarse en que las dinámicas no pueden seguir siendo las mismas porque los alumnos se cansan, estamos sentados para ver una pantalla durante un tiempo largo, entonces esas dinámicas tienen que cambiar. Exactamente, y aparte siento que pues es claro lo que están diciendo los docentes,
pero tenemos que tener en cuenta qué tipos de elementos están utilizando, qué están poniendo sobre la mesa, si van a ser realmente efectivos. Entonces, por esa razón, recolectamos respuestas de estudiantes, los cuales nos respondieron sobre todo ese tema que estamos hablando, cómo se están sintiendo, si sienten que las metodologías sí son lo suficientemente asertivas, efectivas, o qué inquietud tienen que podamos resolver o podamos cuestionarnos. Entonces, escuchemos este Vox Pop. Considero que las plataformas extras que los profesores nos recomiendan y que son utilizadas en clase pueden hacer la clase, valga la redundancia, un poco más dinámica. Pero cuando ellos a la hora de dejarnos tareas, trabajos, nos recomiendan o nos piden que lo hagamos en varias plataformas diferentes como blog o otras páginas, siento que ya se vuelve como un poco más aburridor y como que no sé, la información tendría a dispersarse mucho. Pero si se trabaja durante la clase una plataforma diferente, un día de por medio o algo así, la clase se vuelve más dinámica. Pues yo me sentía muy feliz al volver a clases, pero mi única queja es que al estar mucho tiempo frente al computador me duele los ojos y me desgasta la vista. Entonces yo pediría que sería mejor que pongan más trabajo en el cuaderno. Yo considero que hay profesores que han tenido una muy buena metodología, ya que están incluyendo en sus clases diferentes plataformas virtuales que hacen que la clase se vuelva más dinámica y amena. Sin embargo, hay profesores que todavía siguen metidos en lo tradicional y siguen dando una clase muy teórica y este espacio se vuelve muy dispendioso para nosotros. Así que es más fácil que nosotros pongamos atención y tengamos más ganas de ver una clase donde utilicen diferentes formas y métodos para enseñarnos que una clase donde solamente sea el profesor hablando o mostrando algún tipo de diapositivas. Bueno, acabamos de escuchar la opinión de estos jovencitos y una en especial me llamó mucho la atención. La niña que decía que le afectaba muchísimo la vista estar tanto tiempo en el computador, y créeme que ese era un punto que yo no había tenido en cuenta, ¿sabes? Imagínate uno estar tanto tiempo en el computador y estos niños que son tan chiquitos. Esta niña está cursando cuarto de primaria y forzar los ojos de esa manera, y pues es triste porque en estos momentos no podemos ir todavía a la PS y que nos hagan el examen de los ojos, precisamente porque no queremos tener contacto con otras personas y pues que nos tenemos que cuidar. Entonces es un punto que no lo había tomado en cuenta, ¿sabes? Sí, pues yo tampoco había tenido como esa perspectiva. Como te digo, para mí la virtualidad había mejorado muchas cosas, pero también tiene otras desventajas. Pero nunca lo había analizado desde este punto, o sea, desde cómo también nos afecta físicamente, ¿no? Y emocionalmente. Claro. Entonces, ¿cómo si estar sentados? Porque es que uno no tiene una sola clase en el día, uno tiene varias. Y puede que sean extensas. Entonces, todo esto cambia desde la postura. Es que imagínate que nosotros, que somos los universitarios, podemos elegir nuestro horario y uno tiene sus 2 horas y después tiene más espacio, pero los niños que están en los colegios, literal, son 7 horas seguidas. Y eso es mucho. Y para estar sentados y estar quietos, y bueno, no sabemos si se hacen breaks o no, para que ellos también puedan tener su espacio de, digamos, de relajarse, estirarse, porque en esas horas hay que tener espacios de donde se puedan estirar, donde se puedan despejar. O sea, si esos espacios no se tienen, pues al niño simplemente se le va a saturar y el niño por eso va a terminar también odiando todo lo que tiene que ver con las plataformas digitales y todo lo que tiene que ver con la digitalidad. Y eso es también un punto al cual no podemos llegar, porque es que en serio, las herramientas tecnológicas digitales nos permiten muchas cosas. Es decir, ese programa lo estamos haciendo porque tenemos esta herramienta digital. Si no tuviéramos esta herramienta digital, probablemente sería mucho más complicado llevar a cabo el programa. ¿Sí me entiendes? Entonces, sí, claro. Lo de la tecnología nos permite conectarnos independientemente del lugar que estemos. Ahora, lo que planteamos al principio, la cuestión es ya que el gobierno haga llegar esa
esa tecnología a todas las partes del país. Pero es una muy buena herramienta si se sabe utilizar. Ahora, Sí, claro. vamos con, digamos, nuestra invitada, que es Isabela Gómez, que ya sabe mucho respecto a todo lo que tiene que ver con las TIC, porque tuvo un trabajo en el ministerio con las TIC y con esas tecnologías que se llaman TITAS. Y también, pues, es docente del Colegio Santa Fe. Entonces, pues ella nos va a comentar varios y nos va a resolver más que todo dudas que nosotros tenemos respecto a la educación digital. Listo, yo tengo una pregunta para Isabela, que es, ¿cómo la pandemia ha cambiado la educación en Colombia? ¿Qué considera usted? Bueno, inicialmente la pandemia nos cogió de sorpresa a todos y en el sector de la educación nos dimos cuenta que teníamos muchas falencias para, digamos, llegar a los estudiantes si no es de forma presencial. Hay unas situaciones bien complejas cuando los estudiantes no tienen conexión o incluso cuando nosotros los docentes tenemos que modificar todas nuestras, digamos, nuestras herramientas para llegar a los estudiantes. Ya en nuestra casa se convirtieron en prácticamente aulas de clase, las casas de los niños también. Por ejemplo, ya uno se acomoda en el comedor, en la sala, en un escritorio, en una pieza. Igual pasa con los niños, ¿no? Toca modificar espacios para poder llegar a las aulas, digamos, llegar al estudiante. La otra situación es que para los niños ha sido un poco complejo en algunas situaciones entender los temas, porque no es lo mismo cuando tú estás en en el aula de clase y los niños te hacen preguntas y tú repites y repites el tema, puedes hacer muchos ejercicios. A los niños que no tienen conexión o no logran entrar a tiempo a la clase, ellos de pronto en los espacios que ellos tienen los cuestionarios a mano o las actividades de clase, ellos pueden creer que las comprenden, pero ya cuando se enfrentan solos al taller o a las actividades, ahí es donde se ve que hay falencias incluso para comprender qué es lo que se les está preguntando. Cuando nosotros presentamos las guías, por ejemplo, que uno presenta los indicadores de desempeño o presenta los DBA, los mismos estudiantes preguntan que qué hay que hacer allí, que si esa es una pregunta, que si esa es parte del cuestionario, porque pues la forma de presentarlos ellos no la tenían en su cabecita, pues. Entonces eso en parte también ha cambiado. La forma, digamos, en que las familias se han enfrentado a la situación, donde los padres de familia, muchos han tenido que acompañar el proceso muy de cerca y lo han hecho, digamos que con toda la responsabilidad que esto requiere, tratando de que sus niños no se queden atrasados, de que sus niños respondan con las actividades. Incluso hay talleres que nosotros sabemos y vemos que vienen ayudados por adultos, que algún adulto les ha ayudado ya sea a resolverlos, incluso a escribirlos, ¿sí? Entonces todo esto ha cambiado, ahora estamos como más involucrados todos. También nos acercó muchísimo a las situaciones individuales, muchas situaciones que tal vez en el aula de clase no conocemos por la cantidad de estudiantes, por el tiempo, por la premura de las actividades. Ahora nos hemos podido dar cuenta de casos particulares, de situaciones que se presentan en un momento dado, de estados económicos, estados familiares, estados emocionales de los niños, que a veces en el aula de clase pueden pasar desapercibidos o podemos minimizarlo, ¿no? Llegar a un momento a minimizar la situación y pensar que el estudiante no está concentrado, no quiere atender, está cansón, está hiperactivo, pero resulta que siempre hay algo que está pasando y a veces no nos tomamos el tiempo de averiguar. También nos ha permitido trabajar con los niños con, digamos, necesidades educativas especiales, a implementar el DU, a implementar el PIAR,
estar como más pendiente de todas esas situaciones. Por eso esta situación nos ha acercado mucho y pienso que sí ha cambiado muchísimo la educación en Colombia. Ha cambiado bastante. La segunda pregunta es, ¿la tecnología ha sido una buena herramienta para la adaptación de la educación y su ejecución? Con respecto a la tecnología, ha sido una herramienta muy buena para quienes disponen de ella. Nos dimos cuenta también que los niños son nativos digitales y saben muchas cosas digitales, pero en el caso de, digamos, hacer consultas, hacer búsquedas, navegar, manejar una plataforma, hacer un trabajo y subirlo, hacer un video y subirlo a una plataforma, eso les ha costado mucho trabajo a los niños. Entonces es una herramienta muy buena, ¿sí? Y nos ha servido en esos momentos digamos como un medio para poder llegar a ellos y para que ellos puedan también comunicarse con nosotros. La siguiente pregunta que me gustaría hacerle es, ¿qué herramientas o de qué maneras los profesores se han adaptado a estas nuevas plataformas digitales? Bueno, a nosotros como docentes nos tocó adaptarnos a las plataformas digitales. De pronto en algún momento en nuestro colegio nos dieron capacitación sobre el manejo de Moodle. Estuvimos allí, pues digamos que algo aprendimos, pero de pronto no lo vimos como algo muy necesario en el momento y eso se dejó pasar, ¿sí? Entonces seguimos trabajando como con la metodología tradicional. Pero ahora, ¿qué ha sucedido? A todos nos tocó, como quien dice, meternos en el cuento. A todos nos tocó aprender. A todos nos tocó, digamos, implementar. Algunos saben un poco más, otros saben un poco menos, otros no tenían conocimiento. A otros todavía se les dificulta entrar en estas plataformas, manejo de medios digitales y todo. Pero nos ha tocado hacerlo. Nos ha tocado hacerlo. Me parece que de todas maneras nosotros como docentes estamos, digamos, en constante aprendizaje. A nosotros nos ha facilitado muchísimo el trabajo, ¿sí? Porque ya tener la comunicación a través de la plataforma, ya saber que la interacción es a través de la plataforma, es muy, digamos, nos facilita mucho la revisión, el entregar el trabajo, la comunicación. Eso son herramientas que han sido buenas y que han sido, digamos, en este momento han sido de éxito en el trabajo del colegio. La cuarta pregunta es, ¿cuándo los alumnos vuelvan a clase se van a encontrar con un nuevo entorno educativo? Yo pienso que cuando los alumnos vuelvan a clase van a tener, digamos, un panorama más abierto. Sí, ya no, espero que no retrocedamos y que continuemos trabajando las plataformas digitales, que digamos que no se nos olvide que esto existió en algún momento y que sigamos trabajándolas. Que salgamos un poquito de la rutina del tablero, del marcador, del entorno dentro de un salón de clase dictando clases magistrales y que podamos hacer cosas nuevas. Ya nos dimos cuenta que hay mucha herramienta que podemos utilizar y muchas cosas que nos van a facilitar también para el aprendizaje de los estudiantes con diversidades, ¿no? Nosotros aquí podemos trabajar muchísimas herramientas que también, por ejemplo, los niños con dificultad visora o niños muy hiperactivos, o hacer también actividades lúdicas a través de las plataformas, a través de los juegos en línea o juegos que a ellos les emociona y les divierte en la clase. También van a ser herramientas que podremos utilizar y tal vez sea, digamos, las mismas paredes en las que va a estar su salón y tal vez sí, los mismos pupitres, su mismo entorno educativo, pero la mentalidad tiene que cambiar. Habrá el distanciamiento entre los niños, habrá momentos, me imagino que los espacios de dispersión, los espacios de recreo van a estar como muy controlados, actividades, no sé, donde
donde los estudiantes no se congreguen mucho, donde no estén amontonados. La interacción entre ellos tal vez va a ser un poquito distante, pero a través de estos medios podemos lograr muchas cosas. Y finalmente, ¿lo digital, considera usted, va a transformar el aula de clase para siempre? Con respecto a lo digital, si va a transformar el aula de clase para siempre, pienso que la transformaría si, por ejemplo, en las escuelas públicas de verdad hubiera el acceso a Internet, a una buena red de Internet, a unos buenos equipos, unos equipos que estén actualizados. Mientras eso no se dé, seguiremos en lo mismo. Tiene que facilitarse también los medios y las herramientas para poder que esa transformación se dé en el aula de clase. Bueno, Tati, a mí me parece que de verdad esta docente nos dio unos puntos de vista tanto desde la docencia, como que es su función, pero también desde el conocimiento que ella tiene de las TIC, ¿no? Entonces como que, a ver, se vienen estas nuevas plataformas, como que ya a los docentes se les había enseñado a utilizar Moodle, Classroom, o sea, como que ya se tenían presente, pero los profesores de cierta manera ignoraban que esto alguna vez pudiera ser su realidad y que les tocara sí o sí solamente utilizar esas plataformas para llevar a cabo sus clases, ¿no? Entonces, es un punto interesante y también lo que ella comenta de, bueno, la educación virtual ha hecho que ciertas dinámicas con los estudiantes cambien y que cuando nosotros volvamos a las instituciones, estas se conserven, como es también todo lo del distanciamiento social, como lo es de ya la clase magistral de yo sentarme a hablar y decirle a mis estudiantes esto es lo que vamos a ver, eso es lo que no vamos a ver, eso ya cambia, porque ya claro, los alumnos se han acostumbrado a cierta interacción profesor-alumno, en los cuales los alumnos también dan feedbacks a los profesores de las clases, ¿no? O sea, ya se hace como una evaluación de profe, mira, a mí me parece esto, esta es mi postura, o profe, mira, a mí no me parece que eso está bien, deberíamos hablarlo y llegar a un acuerdo entre ambos. Correcto. Y mira que me gusta, justo yo lo estaba mencionando ahorita en el programa, que realmente la innovación y toda esta situación beneficia a los que realmente estaban preparados. Mira que ya mencionaba que ya se lo habían mostrado los profesores, pero realmente uno no lo tenía como tan en cuenta. Y uno se pone a pensar, y claramente la tecnología evoluciona, como había mencionado ahora, de una manera exponencial, una velocidad muy rápida. Pero las personas no aprendemos con la misma velocidad y digamos que esta situación nos hizo sí o sí aprenderlo rápido porque no podíamos parar, no podíamos dejar de educar, no podíamos dejar de aprender. Entonces siento que esta situación sí nos dio como nos volcó a todos. Sí, totalmente cierto, Tati, o sea, tienes toda la razón. Pero bueno, tú nos tenías algo interesante también, un dato sorpresa, y es una app, más o menos creo, porque la sorpresa también es para mí, que nos vas a hablar de ella a continuación, ¿no? Sí, mira, había investigado hace poquito sobre una aplicación que se llama Es una aplicación que eventualmente permitirá a las personas compartir virtualmente su pantalla con otras personas en una videollamada, pero no es así como tan sencillita. La aplicación es un producto de Altortos y es un equipo digital que Living fundó en el 2017. Entonces, ¿qué pasa? Esta aplicación es una cámara virtual que podría remodelar la comunicación de video. La compañía dijo que había recaudado $4.5 millones liderados por su capital. Entonces, la razón del nombre, que es chistoso, es porque es importante tener un nombre que puedas decir mientras comes. Pero básicamente es una cámara virtual que se puede usar con Zoom, con Google Meet, con YouTube y con otros servicios de transmisión de videos, porque ofrece una variedad de fondos virtuales fijos y animados para poder animar las conversaciones y que no sea como tan aburrida. Entonces me parece como muy importante, ojalá me estuvieran pagando por esta profesión, me parece muy importante mencionar esto porque es una forma distinta de compartir pantalla, porque la compartes pero a la vez puedes hacer diferentes actividades como reducirla, ampliar la imagen o desaparecer por completo. Puedes asociarte con otro usuario de esta aplicación como para crear una presentación colaborativa tipo Drive, pero más avanzado. También permite crear presentaciones interactivas, un video grabado puede reproducirse como una película
y el espectador puede también avanzar en las diapositivas, activar o desactivar el presentador o su audio también. Puedes pausar la presentación para acercar alguna diapositiva que no sea como tan visible. O sea, esta aplicación dispone hoy como una versión beta solo para la invitación para Mac OS y pues esperan que estén en versiones móviles y Windows en los próximos meses. Entonces siento que es una aplicación que puede ser muy, muy útil para esta situación que espero pues que acabe pronto, pero en estas clases virtuales siento que puede servir muchísimo porque hace que las cosas no sean tan aburridas. Imagínate uno poder ver como una película o hacer mejor interacción con sus compañeros. Siento que es bastante útil la aplicación. Daniel. Total. Oh, Bueno, estaban haciendo ruido, entonces como que me tuve que... Ahí. Bueno. Ahora, sí, Tati. Espérate. 1, 2, 3. Sí, total, Tati. Mira, a mí me parece demasiado interesante esta app que nos acabas de contar, porque entonces ya, mira, anteriormente entonces teníamos unas plataformas que si bien como que satisfacen esas necesidades primarias que son como, bueno, necesito ver a mis estudiantes, entonces cámara, necesito escucharlos, audio, necesito compartir pantalla, entonces compartir pantalla. Y bueno, todas esas herramientas que los profesores necesitaban y necesitan para dar unas clases debidas como con sus estudiantes, pero ya entonces tenemos otra app que abarca mucho más cosas, ¿sí me entiendes? Tienes otras muchas plataformas y las plataformas entonces también van como agregando cosas para que estas puedan mejorar. Entonces siento que desde ahí también entonces se está pensando esto va a seguir mejorando cada vez más, estas plataformas van a seguir siendo utilizadas y la era digital pues ya está aquí y está para quedarse. Correcto. Esa puede ser una buena conclusión. Bueno, sí, es que ya estamos llegando lastimosamente al final del programa, entonces ya pues hemos hablado de varias cosas importantes desde varios puntos de vista, ya escuchamos a los profesores, a alguien que conoce también las TIC, escuchamos también a los alumnos y estudiantes que también es importante escucharlos y ya pues, ¿qué piensas tú, Tati, de esta nueva era de la educación digital? Bueno, yo siento que este tema es bastante extenso, pero es interesante porque ha traído esta revolución digital que se ha movido, yo siento como se ha movido de una manera en todo el universo y desde el centro de la enseñanza hacia la lógica de un foco hacia el aprendizaje de una manera distinta. Y pues siento que aquí en Colombia por lo menos estos avances nos muestran como con ritmo firme que ya no estamos como en una brecha digital, sino que en estos momentos de emergencia sanitaria estamos trabajando para acelerar aún más todos nuestros programas y pues lograr que haya conectividad con los colombianos, que desafortunadamente no todos tienen esta conexión, pero también personas que creían que no podían entrar en la era digital ya están en estos momentos, las personas que pensaban que con lo que habían aprendido era suficiente, pero esta es otra forma de aprender que también es muy útil en la vida, sobre todo en esta generación y en la próxima, porque eso ya es hablar como la educación del futuro. Entonces siento que esta situación sí nos ha traído cosas buenas, que hemos tenido sus brechas y todo, pero siento que sí hemos mejorado bastante, que claramente hay cosas que hay que modificar, como habíamos mencionado ahorita sobre los estudiantes que no estaban muy conformes con tanto tiempo, pero los docentes también se han encargado en lo posible que sea amena, que sea dinámica la clase, y obviamente nosotros también tenemos que poner de nuestra parte, ya es un estudio autónomo. Entonces, pues este tema es bastante complejo, pero quedo contenta, quedo feliz, porque aprendemos cosas nuevas, escuchamos la voz de la experiencia. Entonces, sí, en lo corrido del programa podemos aprender bastantes cosas. ¿Tú qué opinas sobre esto? Sí, pues totalmente de acuerdo contigo, Tati. O sea, la educación digital es algo que ya sí o sí nos tocó afrontar y que sí ha traído nuevas maneras para
la educación, para interactuar, para que las clases ya no sean las mismas de antes y para que se repiense precisamente en esa educación que nos va a quedar después de la pandemia. Entonces me parece que ya hemos tratado buena parte durante el programa y nada, o sea, yo desde mi punto de vista la educación digital me parece algo maravilloso precisamente porque me ahorra tiempo, puedo estar en mi casa, puedo hacer varias tareas a la vez, pero también tiene sus... Nos rinde más el tiempo. Nos rinde más el tiempo. Exactamente. Entonces, me parece eso y que pues ya uno tiene más tiempo de compartir como con los familiares, porque eso era también otra parte que de cierta manera el estarnos desplazando, el que llegábamos cansados y todo eso pues nos impedía. Y lo que te digo, soy fan de ahorita cómo se están llevando a cabo las clases, más pensarse como en algo magistral y de salón, es pensarse en cómo yo les llego a mis estudiantes y cómo aprendemos en conjunto y cómo construimos en conjunto. Entonces, eso me parece, Tati. Y bueno, ya llegamos al final de nuestro programa. Muchas gracias a todas las personas que nos escucharon. Y bueno, Tati, di lo tuyo. Pues ya llegamos a la despedida, entonces muchísimas gracias a nuestro equipo de trabajo, al máster, a los productores, a nuestro director Luis Fernando Ronderos y por supuesto a nuestro coordinador David Torres. Los esperamos en el próximo programa y gracias por escucharnos. Y si quieren que hablemos de algún tema, nos pueden dejar abajo en los comentarios y los estaremos pendientes leyéndolos. Gracias.